estrategias a seguir o qué vamos a hacer con estos pacientes cuando no tenemos hipotermia terapéutica o no estamos en un centro de alta complejidad. Entonces, poniéndonos un poco en contexto, sabemos que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, es esa disfunción neurológica producto pues, de una anoxia hipóxica a nivel periparto. Entonces, sabemos que esta encefalopatía es la principal causa de daño cerebral adquirido y de discapacidad en recién nacidos a término y o casi a término. La importancia pues, de esta entidad radica en que conlleva pues, a una enorme carga para la salud en términos de años vida perdidos y años vividos con discapacidad, además del impacto emocional y económico pues, en las familias y en la sociedad. Para el año 2010 se estimaba que 1.15 millones de recién nacidos habían presentado encefalopatía hipóxico-isquémica a nivel mundial, representando alrededor del 8.5% de todos los nacidos vivos, y que la mayoría de estos pacientes, el 96% de los casos, va a estar en países de medianos y bajos ingresos como el nuestro. De allí pues la importancia de establecer estrategias de tratamiento y abordaje de esta entidad, sobre todo que en nuestro país, pues no en todos los centros tenemos hipotermia terapéutica, que sería el manejo. La OMS para el año 2022 publicó que alrededor de 2.3 millones de recién nacidos fallecieron a causa de encefalopatía hipóxico-isquémica y que 2.3 recién nacidos fallecieron a causa de parto prematuro, asfixia perinatal e infecciones. Esas tres fueron como las principales causas de mortalidad perinatal en ese año. Entonces, cada vez pues es más, o a las personas pues les llama más la atención el tema y cada vez pues vamos a ver en redes sociales, en las noticias, en los periódicos hablando acerca de bebés que pues fallecen durante el parto o que presentan pues asfixia perinatal. Pues esto es un tema que no solamente nos interesa pues a nosotros como personas del área de la salud, sino que también obviamente le interesa pues a los padres y también pues a la sociedad en general. Entonces con frecuencia pues vamos a encontrar noticias en diferentes partes del mundo, en México, por ejemplo, en República Dominicana, en Honduras, incluso en Colombia, de casos que se ven de bebés que pues nacen con asfixia perinatal y que obviamente pues esto genera a veces polémica, problemáticas, demandas. Entonces la idea es como tratar de identificar o que hoy aprendamos a identificar como qué pacientes son las que están en mayor riesgo de que pues, el bebé nazca con asfixia perinatal o presente una encefalopatía hipóxico-isquémica y qué estrategias pues, hacer al respecto. Con respecto a la epidemiología, pues los datos del Instituto Nacional de Salud para entre el año 2008 y 2003 para Colombia publicó pues estas estadísticas. Del año 2008 al 2023 hubo una reducción pues significativa en cuanto pues a la tasa de mortalidad perinatal, siendo pues la reducción más significativa en el año 2019, como vemos en la imagen, en el año 2019. Y con respecto al análisis de las características sociodemográficas en este año 2020, en el año 2023, publicadas en ese entonces, pues con respecto al grupo etario, las madres de niños que pues fallecieron niños que fallecieron en periodo perinatal, la mayoría estaban entre las edades de 20 y 29 años. Con respecto al área de residencia, pues alrededor del 75.3% vivían pues en zona urbana. Siguiendo pues con respecto a las características sociodemográficas, pues la mayoría de las pacientes, el 63.3%, eran del régimen subsidiado y con respecto a los controles prenatales, como podemos ver, pues un porcentaje significativo estaba sin control prenatal, alrededor del 20.7%, y el 24.7% tenían al menos entre 1 y 3 controles prenatales. En cuanto a la paridad, pues la mayoría, el 68.6%, eran primigestantes, y en cuanto al sitio de donde ocurrió pues, el parto, la mayoría, el 92.8%, fue en una institución de salud. Entre el año 2018 y 2023, estas son las principales causas pues, agrupadas de mortalidad perinatal y neonatal tardía.
siempre durante todos los años la asfixia y causas relacionadas ocuparon pues el primer lugar, siguiéndole en frecuencia la prematuridad y luego las complicaciones de la placenta, el cordón y las membranas. Entonces vemos que de todas estas causas la asfixia pues es una de las que es más, la que es prevenible y que está siempre pues en los primeros lugares a nivel general en nuestro país. Con respecto a Cali, el instituto pues publicó para el año 2023, la tercera semana epidemiológica entre la semana 1 y 12, habían alrededor de 76 casos reportados de mortalidad perinatal, y aquí en la gráfica de al lado vemos la comparación con el mismo periodo o la misma semana epidemiológica desde el año 2014. Vemos que Cali pues no ha tenido ninguna mejoría, ningún empeoramiento, está como estacionario, tiene periodos donde disminuye o aumenta, pero el año donde menos casos hubo en ese periodo para esa semana epidemiológica fue en el 2014, y el año donde más hubo fue en el 2015 para esa semana epidemiológica. Con respecto a las demás características de estas pacientes, en Cali el 98.7% de las pacientes pues, eran de la cabecera municipal, y en cuanto a los controles prenatales, vemos que acá el 13.2% no tenía ningún control prenatal, el 21.1% tenía de 1 a 3 controles prenatales y 42.1% tenía de 4 a 6 controles prenatales. En cuanto a la distribución de casos en Cali por razón de morbilidad perinatal, en cuanto al momento de ocurrencia, tenemos que la mayoría pues ocurría en el periodo anteparto, lo que quiere decir que, o lo que nos hace pensar que hay algún inconveniente o falencias en la parte del control prenatal o la detección de patologías que puedan pues, ser de alto riesgo obstétrico. Y el segundo periodo donde más había mortalidad era en la neonatal temprana, lo que quiere decir que algo sucede pues entre las 24 y las 72 horas de vida con esos neonatos, que pues aumenta pues la mortalidad, y hablan mucho acerca de capacitarse acerca de reanimación neonatal, no solo para pediatras neonatólogos, sino para médicos generales y todo el personal que pues está o atiende partos o está en una sala atendiendo neonatos. En cuanto a las causas agrupadas de muerte perinatal y neonatal tardía en Cali, pues la mayoría, el 26.3%, eran por prematuridad, y le seguía pues en frecuencia otras causas. Luego venían las malformaciones congénitas, las infecciones, y en quinto lugar en Cali estaba la asfixia y causas relacionadas, a diferencia pues de en general en Colombia, que la asfixia pues estaba en primer lugar. Entonces hay que aclarar pues unos conceptos. Está el término de asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica. Nos referimos a la asfixia como esa alteración del registro cardiotocográfico o parto distóxico o evento centinela, que al nacimiento hace que el recién nacido pues requiera reanimación cardiopulmonar avanzada o que presente pues un Apgar menor o igual a 5 a los 5 minutos o un pH en el cordón igual o menor a 7, o un déficit de base. Bueno, en algunas literaturas hablan mayor a menos 16 o en otras hablan mayor a menos 12. En cuanto a la encefalopatía hipóxico-isquémica, esta es una disfunción neurológica que se va a presentar en las primeras horas siguientes al parto y va a ser pues atribuible a esa agresión hipóxico-isquémica alrededor del parto, pues con base en los antecedentes de asfixia perinatal. Entonces, ¿qué sucede en la asfixia? Pues la fisiopatología es bastante compleja y puede ser el resultado de diferentes factores, tanto relacionados como la madre, con la placenta y el feto. Y la asfixia puede ocurrir antes del parto, durante o después. Hay que recordar, para pues, poder entender qué pasa en la asfixia, comprender qué ocurre normalmente, y vamos a recordar acerca de la circulación fetal normal. Recordemos que pues, en la vida intrauterina el feto está fisiológicamente en un estado hipoxémico, esto porque la placenta pues, no es tan eficiente haciendo ese intercambio en comparación con los pulmones, y normalmente pues, la presión arterial de oxígeno fetal es de 20 a 30,
milímetros de mercurio, a diferencia de 80 a 100 que tiene el adulto. Pero, ¿qué hace el feto para sobrevivir en estas condiciones? Pues básicamente, como sabemos, va a tener niveles de hemoglobina mucho más alto que en el adulto, aparte que va a tener pues hemoglobina fetal, que va a tener una mayor afinidad por el oxígeno. Adicional a eso, pues el gasto cardíaco es más alto y va a haber una distribución preferencial por los órganos nobles y ya vamos a ver más adelante acerca de eso. Recordemos que pues la circulación fetal es en paralelo, y esto es gracias a que hay unos shunts o cortocircuitos, tres, que son pues normales en la vida intrauterina, que es el conducto venoso, el agujero, o también le llaman foramen oval, y el conducto ductus arterioso. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, pues ya sabemos que los pulmones en la vida intrauterina, pues va a haber una resistencia vascular pulmonar alta, y entonces pues no van a estar en funcionamiento. En esa etapa pues es la placenta la que va a proveer de oxígeno y es la que va a hacer el intercambio. Entonces la sangre oxigenada pasa de la placenta a la vena umbilical, y de la vena umbilical va a pasar a la vena cava inferior a través de ese conducto venoso o este shunt, y de la cava inferior pasa a la aurícula derecha, a través de la válvula de Eustaquio, pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, luego a la aorta ascendente, y va a irrigar la parte superior del cuerpo, principalmente el cerebro y el miocardio. La sangre menos oxigenada pasa a través del ventrículo derecho hacia los pulmones. Sin embargo, recordemos que en este periodo la resistencia vascular pulmonar está aumentada, entonces la sangre pasa a través del ductus a la aorta descendente, y esto pues va a irrigar la parte inferior del cuerpo, y luego a través de las arterias umbilicales pasa a la placenta nuevamente. Entonces, ¿qué sucede cuando el bebé nace? Que hacemos el campleo del umbilical y hace la primera respiración, pues todos esos pulmones se expanden, y aparte debe ocurrir lo que es, aparte de la apertura pulmonar, debe ocurrir lo que es el cierre de los shunts. ¿Y cómo ocurre esto? Pues primero tenemos el foramen oval. Este pues se va a cerrar en las primeras horas fisiológicamente, y ocurre porque como ya hay disminución de esas resistencias vasculares pulmonares, aumenta la presión o el flujo hacia la aurícula izquierda, y este aumento de esa presión sobrepasa la de la aurícula derecha y se hace como el cierre funcional de ese foramen oval las primeras horas, y ya luego los siguientes semanas, los siguientes días, pues se cierra anatómicamente. En cuanto al ductus, ese aumento, como sabemos, luego del nacimiento aumenta la oxigenación. Ese aumento de la oxigenación, sumado a que se disminuyó pues ese flujo de sangre de la placenta, y se disminuyen las prostaglandinas, hace que ese ductus se cierre, y inicialmente, pues funcionalmente, las primeras 48 o 24 horas, y luego anatómicamente ya las siguientes 3 semanas. Y ya el conducto venoso, pues este se cierra inmediatamente, pues deja de pasar pues flujo sanguíneo desde la placenta hacia el cordón umbilical. Todo esto hace que este cierre de los shunts y esta expansión pulmonar, que la circulación ya pase de estar en paralelo, como estaba en la vida fetal, a estar normal, como está normalmente pues en la vida extrauterina, que pues como conocemos que permite pues la circulación estable, y vamos a tener ese paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho, luego a los pulmones, luego de los pulmones a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y luego sigue a la aorta. Okay. Bueno, entonces, en cuanto a las causas de asfixia perinatal, mencionaba al inicio que pues vamos a tener causas maternas, causas placentarias o del cordón, o causas neonatales. Dentro de las causas maternas tenemos la diabetes, la hipertensión, la preeclampsia, la hipotensión, anemia severa o infecciones, y en la parte de las causas placentarias y por el cordón tenemos el desprendimiento de placenta, la hemorragia fetomaterna, la compresión del cordón umbilical, ya sea por algún nudo, un cordón alrededor del cuello, un prolapso, también infección, inflamación o inserción velamentosa del cordón.
Y las neonatales, pues vamos a tener anomalías respiratorias, trastornos neurológicos, enfermedades cardiopulmonares severas, infecciones o efectos de medicamentos. Sin embargo, pues sabemos que la mayoría de las causas de asfixia perinatal van a estar en este grupo, agrupadas en las causas maternas, placentarias y del cordón, por esa disminución pues, del flujo placentario hacia el feto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esa interrupción pues, del flujo, pues se va a generar la asfixia perinatal, va a generarse hipoxia, hipercapnia y acidosis, y en respuesta a esto pues van a ocurrir unos mecanismos adaptativos en el recién nacido para tratar de contrarrestar esa depresión del flujo placentario. Vamos a tener mecanismos de adaptación circulatorio y no circulatorio, y sin embargo, pues esto no va a ser, no va a estar constantemente, va a llegar en algún punto en que estos mecanismos no van a ser suficientes y se van a dar las lesiones si se perpetúa en el tiempo la hipoxia. Por eso, pues, en el caso de la encefalopatía hipoxico-isquémica, pues el tiempo es importante. Entonces, en cuanto a los mecanismos o los cambios circulatorios después de que ocurre o se da la asfixia, pues vamos a tener, ya sabemos, la interrupción del flujo placentario. Eso me genera hipoxemia, liberación de catecolaminas. Esa liberación de catecolaminas me va a favorecer esa redistribución del gasto cardíaco. Entonces sabemos que se va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el riñón, intestino, piel y músculo, y se va a dar prioridad al cerebro, al miocardio y a las suprarrenales. Además, adicional a esto, el cerebro también trata de compensar con vasodilatación a nivel cerebral para tratar de que llegue pues, mayor flujo y mayor oxigenación. Sin embargo, va a llegar un momento en que esos mecanismos compensatorios van a fallar y ya esa entrega de oxígeno al cerebro va a estar superada por la demanda, y ahí es cuando ocurre la lesión cerebral. Entonces, ¿cómo llegamos a esa lesión cerebral? Pues tenemos la hipoxia, la isquemia, que me va a activar la glucólisis anaerobia y eso me disminuye el ATP, se me acumula ácido láctico, comienzan a fallar las bombas de las membranas, falla la sodio-potasio ATPasa y el intercambiador de sodio-calcio, ingresa sodio y agua pues, a la célula generando edema celular. Adicional a eso también entra calcio a la célula y genera pues liberación de aminoácidos excitatorios como el glutamato, y esto pues genera sobreexcitación con mayor entrada de calcio y excitotoxicidad. Adicional a eso pues se van a formar radicales libres, se va a liberar óxido nítrico y peróxido, se va a dar peroxidación lipídica de membranas, y todo esto me va a favorecer a más daño y lesión neuronal. Adicional a esto, pues vamos a tener que también va a haber una alteración multiorgánica después de la asfixia. Una de las que se pueden presentar es la insuficiencia renal o la lesión renal, que puede, en algunos estudios hablan que se presenta en el 50 al 71, en otros hablan que es menos frecuente. Y si llega a presentarse pues lesión renal, hay un mayor riesgo de mortalidad. En cuanto a la lesión que se presenta a nivel renal, pues la más frecuente es la necrosis tubular aguda, y ya en casos más severos vamos a tener necrosis cortical. Y la manera en que nosotros pues vamos a ir vigilando esa parte de esa lesión renal es vigilando la diuresis, vigilando la función renal, la creatinina, y haciendo pues estudios seriados. En cuanto a otras alteraciones que se pueden presentar derivados de esa misma lesión renal son los trastornos hidroelectrolíticos. El más frecuente es la hiponatremia, que me va a generar retención de agua y disminución de la reabsorción de sodio a nivel tubular. Adicional a esto, también puede presentar hiponatremia por una secreción inadecuada de hormona antidiurética, generando pues, aumento de peso, disminución de la osmolaridad sérica, oliguria y aumento de la osmolaridad urinaria. Adicional, también pueden presentar hiperpotasemia, y esto pues hay que tener cuidado porque pueden presentar pues arritmias cardíacas. A nivel hepático, pues la incidencia es muy variable, en algunos estudios hablan del 22 al 80% de los casos, y generalmente pues suele haber a las 48 horas una elevación de las transaminasas. Hallazgos histológicos en estudios post-mortem, necrosis, infarto, inflamación, trombos, congestión y cambios grasos.
y una de las alteraciones, como sabemos a nivel hepático, pues se van a sintetizar pues proteínas de la coagulación, pues vamos a tener alteración de los tiempos de la coagulación. A nivel gastrointestinal, como sabemos, todas estas lesiones van a ser producto de esa redistribución del flujo que les mencionaba en la fisiopatología de la asfixia. Entonces, a nivel gastrointestinal ocurre lo mismo, la disminución del flujo pues me va a generar alteraciones. La incidencia de estas alteraciones es del 29% y se pueden manifestar como vómito, diarrea, hemorragia gastrointestinal, incluso pues enterocolitis. Sin embargo, pues la asfixia por sí sola no me va a generar enterocolitis porque sabemos que pues es multifactorial y necesita pues otros factores adicionales para desarrollarse. Entonces, aparte de eso, ya lo he mencionado, vamos a tener alteración cardiovascular, entonces estos pacientes pueden presentar bradicardia, hipotensión, a nivel respiratorio pueden cursar con hipertensión pulmonar persistente y a nivel neurológico con crisis convulsivas por todas esas alteraciones que he mencionado. Entonces, ¿qué sucede en cuanto a la prevención? En encefalopatía hipóxico-isquémica, pues debemos anticiparnos. Idealmente, pues debería haber un engranaje entre ginecología, medicina general, enfermería, pediatría y neonatología para pues la atención en el binomio madre e hijo. Y de manera pues integral tratar de identificar a esas mamás que están o tienen factores de riesgo, anteparto o intraparto, para pues tener asfixia perinatal y poder de alguna manera pues hacer intervenciones tempranas, estar más pendientes y evitar pues lesiones o complicaciones futuras. Entonces hay que pues tratar, lo ideal es que pues las madres hicieran un control prenatal, juiciosa y se identificaran pues factores de riesgo de manera temprana, pero tener en cuenta que dentro de los factores de riesgo anteparto vamos a tener la nuliparidad, madres añosas, la obesidad, RCU, hipertensión, preeclampsia. Entre los riesgos intraparto, ejemplos, líquido amniótico meconiado, fiebre materna, taquicistolia, ruptura uterina, abrucio de placenta, DCP o distocia de hombro o un prolapso de cordón. ¿Qué es lo que debería ocurrir idealmente? Aparte de ya la madre haber hecho pues un adecuado control prenatal, haber identificado pues todos esos factores de riesgo, ya cuando la madre pues está en trabajo de parto, lo ideal sería tener un monitoreo continuo de esa frecuencia cardíaca fetal durante todo el trabajo del parto hasta el nacimiento. Está demostrado que no es suficiente hacer un monitoreo fetal de 15 minutos, porque se ha evidenciado que de todos esos pacientes que nacen con asfixia, hasta un 50%, de esos que fallecen por asfixia, hasta un 50% tenían un monitoreo que era normal. Entonces, hablan de que lo ideal es hacer una monitoría continua, ya que pues al hacer la monitoría continua aumentamos hasta un 7 veces la detención de frecuencia cardíaca fetal anormal, que puede ayudarnos a derivar a la paciente a una cesárea temprana y evitarnos complicaciones, asfixia y encefalopatía hipóxico-isquémica. En cuanto a la caracterización de los recién nacidos con asfixia, está este estudio del doctor Javier Torres del 2013, hecho aquí en el hospital, en el cual pues hicieron un estudio observacional prospectivo que incluyeron neonatos de más de 35 semanas que ingresaban a la UCI de febrero a diciembre del 2018 con diagnóstico de asfixia perinatal. Excluyeron cualquier paciente que tuviera una malformación congénita mayor, metabolopatías o enfermedades neuromusculares. En total, en ese periodo de tiempo, ingresaron 556 pacientes con edad gestacional mayor a 35 semanas, de los cuales 111 fueron diagnosticados con asfixia perinatal y se excluyeron 5 por haber tenido pues, malformaciones congénitas mayores. En cuanto a la prevalencia de esta patología, en este estudio fue del 19%. Aquí tenemos pues la distribución en cuanto a los factores de riesgo que tenía el neonato que presentó pues la asfixia. El 42% había tenido factores de riesgo intraparto, un 31% anteparto y un 27% ambos, tanto factores de riesgo anteparto como intraparto. Entonces lo que demuestra
que pues es importante tratar de identificar estos pacientes. Incluso hay otros estudios que hablan de que al menos cuando se hace, una vez fallece el paciente o tiene asfixia perinatal, cuando se hace la revisión retrospectiva, todos al menos tienen un factor de riesgo que de pronto no fue identificado o se pasó por alto. Siguiendo con los factores de riesgo, en cuanto a la edad materna, el 42%, el 38.9% tenía menos de 18 años o más de 35 años. Y en cuanto a los controles prenatales, ellos consideraron que el embarazo pues tenía un control prenatal adecuado si tenía más de 7 o más controles prenatales, y aquí pues solamente el 30% tuvo de 7 a más controles prenatales, el 70% tuvo menos. En cuanto a los factores de riesgo encontrados en los pacientes del hospital en ese entonces, el primer lugar lo ocupó el trastorno hipertensivo asociado al embarazo, le siguió en frecuencia en un 36.1%, le siguió en frecuencia las distocias fetales o maternas en un 23.1%, luego las alteraciones de la fetocardia, las infecciones o rupturas de membrana prolongada, hemorragia del tercer trimestre y patologías del cordón. Y en cuanto a la monitoría fetal, en estos pacientes el 60.9% tenía pues una monitoría fetal anormal, y hubo un 39.1% en la cual pues era normal la monitoría. En cuanto a la parte a la parte del recién nacido, aquí tenemos el Apgar al minuto. Vemos que la mayoría, el 66.6%, tenía un Apgar al minuto entre 3 y 6, y a los 5 minutos el 59% era mayor a 6. En cuanto al pH en la sangre, vemos que la mayoría, el 77.9%, tenía un pH mayor de 7.2, y de esos pacientes el 37% requirió AMBU en sala de parto. De esos, de los pacientes, el 26.9% requirió intubación, y el 24% requirió intubación y reanimación cardiopulmonar. La mayoría de los pacientes estaban entre los 2.500 y los 4.000. Solamente el 26.4% estaba en el grupo de menor de 2.500 o mayor de 4.000. Y el líquido amniótico solamente en el 29% estuvo meconiado. En esta tablita tenemos los órganos que más se vieron afectados. La mayoría, el 55.6%, tuvo afectación de los pulmones. En frecuencia le siguió la afectación cardiovascular en el 39.8%. Luego la afectación del sistema nervioso central, luego la parte metabólica, renal, hematológica, y luego de último la gastrointestinal. Y con respecto a la mortalidad, los pacientes que tenían una encefalopatía grave con un SARNAT de 3, ya veremos más adelante el SARNAT, pues tienen una mortalidad del 71.4%. Entonces, tenemos pues el paciente que tiene un evento centinela, que puede ser pues desprendimiento de placenta, prolapso de cordón, ruptura uterina o alguna circular de cordón, que pues me va a generar la asfixia, me va a generar hipoxemia, hipercapnia y acidosis, y esto pues va a tener consecuencias neurológicas como si se perpetúa en el tiempo, como la encefalopatía hipocitoisquémica. Entonces, cuando estamos ante un paciente con asfixia perinatal, pues estamos hablando de que el tiempo pues es valioso. Entre más tiempo pase que el paciente no esté recibiendo flujo sanguíneo, pues más o peores van a ser las complicaciones. Entonces hay un término que es pues con lo que el doctor Torres y yo queríamos traer, que es el código de encefalopatía hipóxico-isquémica. Sabemos que pues el manejo de la encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, severa, es con hipotermia, y un paciente que va a necesitar monitoría neurológica con encefalograma, que va a necesitar resonancia magnética. Sin embargo, la realidad es que pues no en todos los centros van a tener todas esas herramientas, y que pues la mayoría de los pacientes que mueren por asfixia perinatal son en países como el nuestro de medianos a bajos recursos. Entonces el objetivo era tratar de identificar, tratar de saber como qué estrategias vamos a usar cuando no tenemos acceso a la hipotermia.
pues sería lo ideal tenerla, pero en el caso de que no, pues, ¿qué pueden hacer con esos pacientes? Entonces, hay un señor que se llama Alfredo García, que es español. Él pues ha trabajado pues a lo largo de su vida en neuroneonatología y ha publicado muchas cosas acerca de encefalopatía hiposisquémica y asfixia perinatal. Le surgió pues a él y a su grupo la preocupación de si la mayoría de los pacientes que cursan con asfixia perinatal y que fallecen están en países de bajos y medianos ingresos, y en realidad la incidencia de esto en países de altos ingresos es mucho menor, porque no crear estrategias para esos países para poder tratar de disminuir todas estas complicaciones y la mortalidad por esta entidad. Entonces hicieron una revisión en la literatura de lo que había tanto en inglés, en español y en francés, hasta el 2023, lo que había sobre, o la evidencia sobre encefalopatía hiposisquémica, y trataron como de crear algunas estrategias que se aconsejan pues usar en el caso que el paciente pues no vaya a recibir hipotermia terapéutica, no tengamos acceso a o disponibilidad a neuromonitorización, a resonancia magnética en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Sin embargo, pues habla que estas recomendaciones solamente son para esas unidades que no tienen acceso pues, a la hipotermia. Entonces, pues tenemos al paciente con sospecha de encefalopatía hiposisquémica periparto, porque ya identificamos un evento centinela o un estado fetal no satisfactorio o una distosia en el parto. Entonces, ya tenemos el paciente con la sospecha. Y lo que sigue es pues la reanimación neonatal, restablecer lo antes posible esa oxigenación tisular y el flujo sanguíneo cerebral. Hablan, pues como vimos en las estadísticas, hay muchas de las muertes ocurren en ese periodo, en las primeras 24, 72 horas, y hablan de que quizás es porque en la mayoría de centros en realidad no hay una correcta capacitación acerca de la reanimación neonatal y que quizás pues hay una falla y pues se pierde tiempo y obviamente, como mencionaba, en encefalopatía hiposisquémica, pues el tiempo es oro, el tiempo importa. Entonces aquí pues tenemos este paciente que al nacer pues sospechamos que tenga asfixia perinatal por un evento centinela, porque el paciente nació con un Apgar menor de 5, que tiene un Apgar menor de 5 a los 5 minutos, que el paciente requirió reanimación cardiopulmonar avanzada, y pues lo ideal obviamente ahí pues hacer la reanimación neonatal normal que está en todas las guías, y lo ideal pues en la charla no vamos a hablar acerca de la reanimación, sino pues recordar que pues tenemos ese Comité Internacional sobre Reanimación, que pues el que dicta o ciertas consignas para ese programa de reanimación neonatal y el soporte vital neonatal, y el Helping Babies Breathe, que es hecho pues, este último es hecho para países como el nuestro, y tratar pues de hacer las estrategias en la reanimación neonatal para poder garantizar esa oxigenación tisular y ese flujo sanguíneo cerebral para evitar todas esas complicaciones que hablábamos al principio que se presentan en estos pacientes. Entonces, pueden ocurrir dos cosas: que el paciente pues mejore espontáneamente antes de las primeras 3 horas y que pues no amerite que hagamos nada adicional, o ese paciente que definitivamente no mejora y va a progresar pues a una encefalopatía. Entonces habla de que en esos pacientes hay que hacer una revisión de la parte neurológica cada hora y estar reevaluando con las escalas de valoración que hablaremos más adelante, y de esta manera pues tratar de ir identificando cómo va progresando el paciente. Esas primeras 6 horas son cruciales porque ahí es donde vamos a identificar qué paciente pues necesita hipotermia terapéutica y necesita remitir, y definir si tienes a la mano la disponibilidad de la hipotermia terapéutica o necesitas aplicar una estrategia diferente. Lo ideal sería pues tener todas las veces el acceso pues a la terapia de hipotermia. Entonces en estas 6 horas, además de esa valoración neurológica que emplearemos más adelante, vamos a hacer la parte de la monitorización del paciente, ver cómo está la temperatura,
tratar de que pues la temperatura no esté por debajo de 33 ni por encima de 37, garantizar pues que el paciente no tenga hipoglicemia, garantizarle pues un flujo metabólico con líquidos endovenosos, vigilar la presión arterial, que evitar pues la hipotensión y vigilar pues los electrolitos y calcularle pues el SARNAT que hablábamos al principio. Y muy importante en este periodo, debemos sensibilizar pues a los padres, hablar con la mamá, con el papá, explicarles la situación, cuáles son los posibles desenlaces y cuál es el plan a seguir. Entonces, aquí tenemos pues el sistema de SARNAT modificado, que se originó en los años 70 como una clasificación de la encefalopatía neonatal por el doctor Sarnat, y que a lo largo de los años se ha ido modificando por diferentes autores hasta llegar pues a estos criterios para que nos va a permitir pues ayudar a definir el grado de encefalopatía. Entonces, como vemos, este sistema pues nos va a clasificar la encefalopatía en leve, moderada o grave, y va a valorar pues la parte del nivel de conciencia, la actividad espontánea, la postura, el tono, los reflejos primitivos como la succión y el moro, y la parte del sistema nervioso autonómico con la valoración del movimiento pupilar, la frecuencia cardíaca y la respiración. La idea es valorar cada una de estas cosas en nuestro paciente y ver si el paciente pues clasifica en encefalopatía leve, moderada o grave. Sabemos que si el paciente pues clasifica moderado o grave, es un paciente que va a necesitar hipotermia y deberíamos pues remitir si no tenemos eso en nuestra institución. En el caso de que por alguna razón el paciente no pueda recibir la hipotermia terapéutica porque no esté disponible, pues hay unas recomendaciones que nos dan el doctor García Alitz. Entonces, en esas primeras 6 horas, junto con todos los datos del nacimiento, del evento centinela, junto con los criterios A que van a ser pues el APGAR, o el requerimiento de reanimación avanzada o los gases arteriales, más los criterios B, que es ese resultado de la exploración neurológica con las escalas, en este caso pues la del Sarnat, que es la que más se usa. Vamos a definir pues si el paciente pues requiere hipotermia terapéutica pues activa, y si no cumple criterios para contraindicaciones, como sería pues un sangrado crítico incontrolado, o que presente una hipoxemia por hipertensión pulmonar persistente, o tenga menos de 35 semanas o menos de 1.800 gramos, o hablan de que se salga de la ventana terapéutica. Hablan de que pues la ventana terapéutica son 6 horas, sin embargo, hay que tener en cuenta que pues hay estudios que hablan de que incluso pues hablan de hipotermia entre las 6 y las 24 horas de vida, y pues ha demostrado disminuir secuelas neurológicas a los 12 y 18 meses. Sin embargo, faltan todavía pues estudios que avalen pues el uso de eso fuera de esa ventana terapéutica. Luego de esas 6 horas que ya definimos, si el paciente pues va a cumplir criterios, si tenemos a dónde mandarlo, si no tenemos a dónde mandarlo, viene pues otro periodo de tiempo que son las siguientes 72 o 98 horas. Pues ahí ya debimos haber decidido, o se debió haber remitido el paciente a un lugar donde le hicieran la hipotermia terapéutica, o si en el dado caso lastimosamente no pudo ser llevado a ningún lugar y quedó con nosotros, pues qué vamos a hacer al respecto. Si uno mira pues en la literatura hablan de que pues el uso profiláctico de fenobarbital pues no está indicado a menos que el paciente pues haga una crisis. Sin embargo, ellos hablan de que si el paciente tenía criterios para hipotermia y el paciente pues no la pudo recibir, hablan de uso de dosis profilácticas de fenobarbital, en ese caso a 40 miligramos kilo antes de esas 6 horas. Pues hacer pues la vigilancia sistémica. Vamos a ver la parte de las comorbilidades. Como recordábamos, va a haber daño multiorgánico, entonces hay que hacer exámenes para corroborar o descartar ese daño multiorgánico en los pacientes que estén de pronto con oliguria, con edema, datos de sobrecarga. Recomiendan de hacer una restricción hídrica, sobre todo las primeras 72 horas. Y en cuanto a la alimentación, pues solamente si el paciente pues está estable, pues hablan de que se puede iniciar la alimentación trófica con precaución y con avances lentos, pues temiéndole a la parte de la hipoxia intestinal, que puede aumentar pues el riesgo de una enterocolitis. Pero sin embargo, pues siempre pensar que debemos lo más pronto posible iniciar pues alimentación siempre que pues el paciente lo permita, esté estable.
En cuanto a la parte de los medicamentos con el paciente que ya está haciendo crisis, hablan de que pues ellos hablan o recomiendan pues un esquema y sin embargo pues aconsejan que pues obviamente en cada institución o en cada país va a haber cierta disponibilidad de ciertos medicamentos, entonces ya esto quedaría como a elección de cada institución o de cada persona personal de acuerdo a lo que tenga en su institución. Entonces de primera línea siempre pues el fenobarbital, hacer pues la impregnación, hablan de que la impregnación puede hacerse hasta 40 miligramos kilo dosis y luego continuar de 5 a 10 miligramos kilo y pues vigilar la parte clínica del paciente si sigue haciendo crisis, ya si el paciente pues vuelve y hace crisis aún con el fenobarbital, con dosis óptima, pues pensar en una segunda línea, hablan del levetiracetam, mencionan el midazolam o la fenitoína, y ya si aún con un medicamento de segunda línea sigue convulsionando, pues hacer o indicar un medicamento de tercera línea. Ya dependerá del medicamento que elegimos en la segunda línea. Por ejemplo, si elegimos el levetiracetam, pues de tercera línea puede ser el midazolam y ir valorando al paciente. Si ya el paciente con 3 medicamentos dura o permanece 48, 72 horas sin crisis, hablan de que pensar en ir retirando medicamentos y lo que aconsejan es que comiencen por el de tercera línea, luego el de segunda línea y finalmente pues el de primera línea si el paciente pues no presenta más crisis y dependiendo de los estudios adicionales que le solicitemos. Entonces, siguiendo con la parte de las 72, 98 horas de vida, recordar lo que les decía, pues va a haber daño multiorgánico, entonces vamos a tener que monitorizar diversos sistemas, la parte pues, cardiovascular, tratar de evitar la hipotensión, ver cómo está la parte de la perfusión distal del paciente, ver si amerita o no inotrópicos, ver si el paciente pues está con bradicardia, ver cómo está, pedirle exámenes adicionales como por ejemplo troponinas, KMB para ver pues daño miocárdico y la parte ventilatoria pues tratar de verificar pues la necesidad del soporte ventilatorio, qué tanto pues amerita el paciente de acuerdo a su condición, solicitar pues gases arteriales y tratar de evitar la hipoxia o la hiperoxia y la hipercapnia. A nivel renal, pues vamos a estar pendientes de la diuresis, de la función renal, con creatinina, BUN, aunque pues se sabe que la creatinina solamente se va a elevar cuando ya pues, hay un daño del 25% a nivel renal. Se habla mucho en algunas partes de la cistatina C, sin embargo eso no lo tenemos de manera frecuente o no lo tenemos comúnmente en nuestro país, pero ese sería como el marcador de lesión renal de manera temprana, pero no lo tenemos. Entonces tenemos pues función renal con BUN, creatinina y la parte de la diuresis. Tener en cuenta pues que vamos a tener que pedir ionogramas, porque pues estos pacientes van a tener alteraciones hidroelectrolíticas y si las llegan a tener pues debemos hacer la correcta corrección de los trastornos. A nivel pues gastrointestinal y hepático, como ya mencionaba, ellos pueden presentar diversas alteraciones en ese sistema, ya sea vómitos, enterocolitis, a nivel hepático, pues elevación de transaminasas, y de la parte de la coagulopatía, pues pueden presentar trombocitopenia o alteraciones en los tiempos de coagulación, y pues valorar esa parte y siempre pues verificar que el paciente no haya presentado ningún sangrado activo, no tenga ninguna indicación pues de transfusión de hemoderivados o transfusión pues, de plasma fresco o crioprecipitado. Siguiendo con las recomendaciones pues, que ellos dan, pues recordar la parte del manejo hidroelectrolítico, porque si pues tenemos el paciente en hiponatremia o con sobrecarga hídrica, pues esto va a ser perjudicial y puede haber pues daño cerebral. En cuanto a la restricción hídrica, pues mencionaban eso que decía al principio, que pues recomendaban en las primeras 72 horas hacer restricción hídrica, sobre todo en esos pacientes en los que la diuresis pues esté caída, pero sin embargo, y que tengan datos de sobrecarga, sin embargo, si el paciente pues tiene una buena evolución, la diuresis mejora, pues no aconsejan pues realizarlo y seguir con los líquidos basales normales. En cuanto
A la parte de la nutrición, siempre pues comenzar la nutrición trófica no nutritiva al inicio con volúmenes pequeños y luego ir progresando siempre que el paciente lo permita y esté estable. Y en cuanto a estudios complementarios, bueno, sabemos que este paciente va a necesitar neuromonitoreo con un electroencefalograma de amplitud, que va a necesitar una resonancia, que pues sería el estudio ideal, valoración por neurología, entre otros aspectos, y que idealmente debería estar en un centro donde puedan brindarle todo eso, dado el caso que por alguna circunstancia el paciente pues no haya podido ser llevado a un centro de mayor complejidad. Ellos mencionan que pudieran hacerle un electroencefalograma convencional para poder pues ver si el paciente pues está haciendo crisis o no. Si no, pueden hacerle pues la videotelemetría de 24 horas o no puede tener pues el electroencefalograma de amplitud. Y en cuanto a estudios imagenológicos, como pues ellos hicieron estas recomendaciones pues para zonas donde no tengan de pronto resonancia magnética, o sea, zonas de recursos limitados, hablan de que pues la eco transfontanelar, según los estudios o la búsqueda en la bibliografía, en la evidencia, en las bases de datos, era un estudio, una opción en ese caso de que no se pudiera realizar pues una resonancia de manera temprana, rápida, o que no se le fuera a hacer pronto. Entonces hablan de que los hallazgos que normalmente se pueden encontrar en ese eco transfontanelar las primeras 24 o 72 horas, según lo que encontraron, pues sí se correlacionaba con los hallazgos encontrados en una resonancia la primera semana de vida y que pudiera servir para hacer predicción de evoluciones adversas. En cuanto a la hipotermia terapéutica, pues sabemos que pues, sería lo ideal realizarle a estos pacientes. Sin embargo, pues no va a estar disponible en todos los centros y obviamente no va a haber nada que sea pues superior a la hipotermia terapéutica. Sin embargo, pues hablan de hacer pues las debidas estrategias sí, pues no tenemos acceso a y tener en cuenta pues el valor neuroprotector de la parte, podemos, si no tenemos hipotermia en ese momento, hacer hipotermia pues pasiva mientras trasladamos al paciente, apagándole la incubadora, aunque lo ideal pues sería tratar de evitar que el paciente pues llegue a la asfixia y a la encefalopatía hipopsicoisquémica, y lo ideal sería pues de manera temprana identificar pues a esa madre en el control prenatal que tenga factores de riesgo anteparto, y ya durante el parto a esos que tengan factores de riesgo intraparto, a tratar de actuar en ese momento. Si necesita la madre que le haga una cesárea de urgencia, la monitoría, y de esa manera pues tratar de disminuir, pero lastimosamente es difícil en nuestro medio pues hacer el control prenatal como debe ser. Muchas mamás llegan sin controles prenatales y es difícil pues hacer la monitoría que debe ser continua durante el trabajo de parto y pues el engranaje entre ginecología, pediatría, para poder pues evidenciar o disminuir esta ocurrencia pues de la asfixia perinatal y la encefalopatía pues hipopsicoisquémica, que sabemos pues genera pues muchas comorbilidades a corto y a largo plazo, y muchas afectaciones a la parte también emocional y económica de los papitos de niños con encefalopatía hipopsicoisquémica. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a felicitar a Michelle por la excelente exposición. Yo creo que voy a hacer énfasis, sobre todo porque tenemos acá un auditorio con bastantes estudiantes que pronto van a ser pues, médicos generales inicialmente. Para ellos el mensaje de fondo es que, como decía Mil, la mayoría de los pacientes terminan naciendo en los lugares de baja complejidad, ¿cierto? Nosotros acá en el hospital vamos a tener, que somos un hospital de alta complejidad, solamente un pequeño porcentaje de todos los pacientes que están naciendo en este momento. Entonces, en esos lugares, digámoslo así, de recursos limitados, es donde uno a veces pues, va a tener más dificultades como para hacer la intervención inicial. Entonces, como ya tenemos en la cabeza, la intervención que cambia o que marca la diferencia es la hipotermia terapéutica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos en un lugar de recursos limitados? Entonces, lo primero es que ustedes van a estar allá en ese primer nivel de complejidad haciendo control prenatal.
Entonces, lo primero, como dijo Mitch, es la identificación de los factores de riesgo en la historia clínica. Lo segundo es la educación a la mamá, que encontramos con un factor de riesgo para que ojalá esa mamá, así nosotros estemos en un entorno de recursos limitados, pudiera llegar a la atención de su nacimiento en un lugar de mayor complejidad. Y ahí es educación, que si la mamá realmente no le queda claro cuál es la razón por la que me están enviando a tener la atención del nacimiento en otra institución, ella simplemente va a omitirlo y va a llegar a ese lugar de baja complejidad. Ejemplo, si yo tengo una mamá que ya le hicimos diagnóstico de diabetes gestacional y tiene un feto macrosómico que potencialmente requiere una cesárea, ¿cierto? Entonces, hay que hacer la educación a la mamá para que entienda ese factor de riesgo y pueda potencialmente llegar al hospital de mayor complejidad. Segundo, todos debemos estar entrenados en, eso es historia clínica. Cuando ya llega el momento de la atención del parto, ¿cómo vamos a hacer la atención de ese recién nacido? Entonces, reanimación neonatal. Todos debemos estar entrenados para hacer reanimación neonatal. Entre más eficiente sea la reanimación, probablemente podemos tener un resultado mucho mejor en ese paciente. Ese momento de la reanimación no suena como reanimación y en inglés es resucitación, uno dice, bueno, que no se me muera el paciente y listo. No solamente es que el paciente no muera durante la reanimación, sino que tenga una menor morbilidad neurológica posible relacionada a que hicimos una adecuada reanimación cardiopulmonar. Luego al final termina siendo como un manejo de soporte. Segundo, si tenemos algunos recursos, ¿cierto? Y estamos ante un paciente que tuvo dificultades para el momento del nacimiento, no es dejar al paciente, tuvo un poquito de dificultad para respirar o le tuvimos que dar ventilación a presión positiva y no volverlo a evaluar, porque ahí decía, las primeras 6 horas son fundamentales. Vuelvo al entorno de bajos recursos, aparece el examen neurológico, ¿cierto? El SARNAT, que es muy importante, que si tenemos dudas si el paciente está cursando con una encefalopatía sí o no, hagamos el SARNAT modificado, el SARNAT en los entornos de bajos recursos, para que podamos evaluar al paciente de manera rutinaria y frecuente, cada hora al menos durante esas primeras 6 horas, para que evaluemos si el examen neurológico es normal, si es anormal, leve, moderado, severo, y nosotros podamos entrar, pues obviamente, a identificar el paciente y evaluar si lo podemos o lo tenemos que remitir sí o no. Ese paciente que nos da un SARNAT moderado, severo, el problema es que probablemente tiene bastante dificultad para la adaptación, incluso de pronto no respira por su propia cuenta, requiere ayuda para respirar. Yo creo que es muy importante esto de los entornos de recursos limitados, sin embargo requiere tener algunos recursos, entonces es como las unidades neonatales de baja complejidad que no tienen hipotermia terapéutica. También es optimizar el recurso de la hipotermia terapéutica, porque es probable que nosotros, por ejemplo, en este momento nuestro equipo de hipotermia no está ocupado con ningún paciente y puede haber nacido en este momento en cualquier lugar cercano, menos de 6 horas, un paciente con identificación clínica de asfixia perinatal moderada, por ejemplo. Entonces, también es optimizar el recurso que tenemos en algunas instituciones. Entonces, tal vez es como una interconexión un poquito mejor entre los niveles de complejidad para que yo pueda decir, yo creo que tengo un paciente con una asfixia moderada y, por tanto, ¿dónde está desocupado el equipo de hipotermia para poderlo enviar? Y que en esa ventana que tiene de 6 horas, y como Michelle ya lo dijo, puede ser incluso de 12 horas, en algunos estudios ya menos frecuentes lo utilizan hasta las 24, pero algunos, hay una recomendación ahí no tan clara entre las 6 y las 12 horas. Entonces yo tengo que entender que tengo una ventana de tiempo que debo optimizar, debo hacer un examen clínico bien estricto con el paciente, porque si no tengo otros recursos, el examen físico, neurológico del paciente es lo que va a determinar. Obviamente si yo tengo la disponibilidad de gases, pues los debo hacer en la primera hora, si no los hice de cordón, ¿cierto? Para hacer la identificación metabólica y obviamente el diagnóstico. Entonces es como manejarlo inicialmente, como Michelle dijo, ¿cuáles son las otras medidas de neuroprotección? El cerebro es el principal órgano en el que pensamos en ese momento y por eso la hipotermia, pues que además tiene evidencia de que eso funciona, pero es un problema multisistémico. Entonces hay que mantener, ¿cierto?, la homeostasis de los demás órganos en la medida de lo posible. Manejo de los líquidos, evaluar la diuresis, los electrolitos y todos los órganos que pueden fallar, irlos chequeando para evaluar si necesitamos una intervención adicional. Entonces, claro, sigamos así con el control prenatal adecuado, la identificación de los factores de riesgo, reanimar correctamente al paciente de la manera más eficiente y luego
identificar el paciente que está en encefalopatía para, si yo tengo la disponibilidad, remitirlo a un centro que pueda recibir hipotermia terapéutica. Eso va a ser lo más importante. Y si definitivamente no, al menos a una unidad neonatal que yo pueda, ¿cierto?, hacerle un manejo, como por ejemplo lo que nos mostró Michelle del código de encefalopatía para lugares de bajos recursos, que termina siendo como hacer el multisoporte de cada uno de los órganos y la evaluación de cuál órgano está fallando para hacer la respectiva intervención. Sí. Viviana, ¿me permitís hablar? Javier Torres. Profe, déme un momentico que no se le escucha en el televisor. Mientras tanto va a hacer la intervención el doctor Jiménez y yo ya le digo cuándo estamos escuchando lo mejor. Si quiere, profe. Sí, no, buenos días. Si entendí bien el mensaje de la charla, ¿sí? Tenemos que estar muy preparados para hacer el diagnóstico de asfixia perinatal, para sospecharlo temprano y para implementar las mejores prácticas clínicas que hay, que nos las acaban de mostrar, basadas en la evidencia, para que ese paciente no tenga un mayor daño. Pero si interpreto bien el sentir, y me imagino que el doctor Torres hablará del tema ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es que esta ciudad, que tiene equipos de hipotermia en 3 lugares, y esta institución que tiene un equipo y pronto va a tener 3, Si quiere, présteme más fácil, sean parte de una red, así como existe en adultos, la red del código de ACV. Entonces, yo creo que eso es un llamado. Estoy lleno de neonatólogos y de pediatras y de gente joven que deben ser las personas que se vayan encargando del desarrollo de este tipo de situaciones. El hospital montó su equipo de respuesta al ACV, este hospital, hace unos 3 años, y es el servicio que más ha crecido en estos 3 años. O sea, no es que no haya pacientes, es que no hay para dónde mandarlos, no hay quien los atienda. Entonces, ese es el llamado. El llamado es, hagámosle mientras se puede lo mejor que tengamos, y lo mejor sería prevenir la asfixia. Ojalá algún día lleguemos a eso, pero también tenemos que desarrollar una red, un código regional o local de atención de asfixia perinatal para que los pacientes puedan ir a las 3 instituciones que tienen en este momento los equipos de hipotermia y puedan recibir el mejor manejo disponible. Ese es como el comentario. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Viviana. No lo logramos, pero vamos a ponerle lo más posible volumen aquí al computador. Ahí, profe. Ahí. Sí, no, Viviana, la intervención está en eso. El objetivo fundamental de la conferencia de Michelle era básicamente contar lo que el doctor García Vélez ha publicado sobre toda esa red que se quiere establecer para el cuidado neurológico de los bebés. Y es una red que ya viene funcionando en muchas partes, eso lo están promocionando a nivel mundial. Y ha sido una preocupación que tenemos con la doctora Catalina, ella tiene levantada la mano allí. Yo le quiero dar la palabra a Catalina para que ella nos cuente qué se trabajó con la Secretaría de Salud, con los ginecostetos, la Sociedad de Perinatología, y nosotros para montar esta red. Dale, Catalina, tienes la palabra. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. De todos modos, estamos... Se salió. Sí, la doctora se le salió. Se le cayó la llamada. Ya se volvió a unir. Ay, perdón por el problema aquí técnico. Gracias, no quería contarles que igual nosotros... Ya salí. Mira que no se conecta. Disculpen por la interferencia. Básicamente, como decía el doctor Torres y la doctora Viviana, lo que queremos hacer es una red de hipotermia. O sea, ya nosotros tenemos identificado los sitios donde brindan la atención y donde tienen disposición de la hipotermia terapéutica, pero como vemos, el objetivo es identificar a esos niños en forma oportuna.
con el grupo de maternos se está trabajando mucho en equipo para tratar de identificar los factores prenatales y que de forma oportuna se direccionen a esas mamás que tienen algún tipo de riesgo a un sitio mayor pues de un nivel mayor de atención. Lo otro que estamos trabajando es que en los niveles 1 no solamente las personas estén capacitadas, sino que también cuenten con los recursos, porque hay instituciones que desafortunadamente no tienen ni siquiera los equipos básicos de reanimación neonatal. Entonces yo creo que eso tenemos que seguir trabajando en conjunto. Estamos haciendo con los hospitales que son padrinos y superpadrinos el acompañamiento a todas las heces que son los niveles 1 de atención, para que las personas y todo el equipo, no solamente el equipo médico, sino de enfermería, de terapia que cuenta en la institución, pueda brindar un apoyo en el caso de que se necesite, brindar toda una reanimación neonatal a los pacientes. Entonces, los recursos, el personal capacitado y con referencia con el equipo del CRUE se está trabajando también en que ellos tengan, así como tienen la clasificación de los cupos de UCI, sepan también qué equipos de hipotermia están disponibles para no perder tiempo y, como decía el doctor, tener un código, cosa de que no vayan a haber barreras en la atención, que simplemente el niño que necesite la hipotermia pueda ser remitido al nivel de atención que lo tenga y que esté disponible en ese momento. Y que después también para esa institución de un nivel mayor tenga la posibilidad y la seguridad de que la entidad con la que cuenta ese paciente sea capaz, digamos, o que asuma el costo del paciente, porque pues por eso es que nosotros sabemos que a veces uno como clínico consigue el cupo, pero desde la parte administrativa hay barreras en la remisión. Entonces, exactamente, es una cosa, un sueño que tenemos todos y que yo creo que estamos trabajando y desde cada área se está tratando de lograr. Lo otro que hay una propuesta es tener como una lista de chequeo, cosa de que si yo estoy en un nivel 1 no pierda tiempo haciendo una historia gigantesca, sino que pueda conectarme con la otra institución y decir, mira, ese niño tiene estos factores de riesgo grandes, nació así, si tengo posibilidad de hacer unos gases, aunque sea de cordón, o si tengo clasificación de Apgar, o tengo una identificación, sepan en forma oportuna qué tipo de paciente estamos hablando y qué necesidad va a tener. Lo estabilizamos, lo organizamos y lo podemos remitir en las mejores condiciones, incluso con un soporte de ambulancia medicalizada, y también en eso es otra área que también tenemos que trabajar mucho, que es exigir que las ambulancias medicalizadas cuenten realmente con los requisitos que nosotros necesitamos para trasladar a nuestros bebés con seguridad, con un control de la temperatura, porque no sacamos nada tratando de hacerlo de hipotermia pasiva, pero no teniendo un buen control de ella, para que el niño en el momento que llegue también tengamos un registro de esas temperaturas, de que la persona que está haciendo el traslado sepa de qué estamos hablando y que asimismo también cuente con la capacitación pues necesaria. Entonces, pues no, estas son muchas de las propuestas, por cada lado se han trabajado y así como decía el doctor, como se está haciendo la red o como se cuenta con una red, la parte de los adultos, debemos desarrollar la nuestra. Ya tenemos tamizado, digamos, la ciudad de Cali con los niveles de atención en cada institución, tenemos los servicios con los que cuenta y la disponibilidad, entonces, para también poder seguir apoyándonos entre todos y seguir haciendo pues como las capacitaciones para tratar de optimizar estos recursos con los que cuentan algunas instituciones como el hospital. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna propuesta. Gracias. Muchas gracias, doc Catalina. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. Yo creo que pues, la doctora Cata ya pone un poquito más nos pone a nosotros más en contexto local de lo que estamos como viviendo. Se ha venido haciendo todas esas capacitaciones a los primeros niveles de complejidad, al menos en Minuto de Oro, otros en reanimación cardiopulmonar neonatal, precisamente para lo que les decía.
Claro, como la doctora Cata dice, arranca desde obstetricia, control prenatal, identificación de factores de riesgo cuando ya llega el paciente, entonces que así estemos en un primer nivel de complejidad, tengamos las herramientas para poder atender a ese recién nacido de acuerdo pues a la gravedad de cada caso, y luego pues poderlo remitir de manera oportuna, y como bien lo dice la doctora Cata, pues que no tengamos barreras en la atención de ningún tipo, que pues en este momento existen, y que esa es la idea de crear como este código para que podamos tener una atención más oportuna de estos pacientes para que pues puedan beneficiarse de esta terapia de hipotermia. Muchas gracias a todos los que participaron. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta. No, por acá no. Muchísimas gracias. Vamos por terminada la sesión.